vamos a grabar lo siguiente que es el Consejo Europeo. Vamos en orden. Ok, ya está. Habíamos dicho de que todo país, a ver, no, de que la Unión Europea para afuera funciona como un solo país, ¿no? Y si funciona como un país, debe tener sus tres poderes que todo país tiene, ¿cierto? Ya, hemos visto uno de ellos, que es el Parlamento Europeo, que se dedica a hacer leyes. Ahora vamos a ver el otro, que es el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es como su poder ejecutivo, es como su presidencia. Si, si la Unión Europea es como un país, ¿tendrá un presidente? No, tiene un Consejo Europeo, que es como la presidencia. ¿Quién es el presidente de la Unión Europea? Todos los presidentes. Todos los presidentes de los Estados miembros tienen el mismo poder de decidir. ¿Y cómo se ponen de acuerdo entonces? Van a un consejo, el Consejo Europeo, donde los presidentes de todos los 27 países se reúnen y se ponen de acuerdo en lo que van a hacer. Pero como todos ellos hablan de cosas macroeconómicas y de temas muy amplios, tienen prácticamente las mismas decisiones, ¿no? Vamos a apostar por el crecimiento del PBI, claro que sí es algo lógico, ¿no? Vamos a apoyar a tal banco que es importante para nosotros, claro, claro que sí. Como es, como son temas bien de macroeconomía, todos se ponen de acuerdo muy fácilmente, ¿no? Claro que siempre hay escaramuzas y siempre hay problemas, ¿no? Pero como son temas macroeconómicos, se lleva de una manera pues sencilla, ¿no? El país que no se llevaba bien con esto era Inglaterra. Inglaterra desde que nació la Unión Europea nunca le gustó a Reino Unido, a Inglaterra. Ellos siempre se quisieron salir de la Unión Europea. Los ingleses son bien especiales, ¿ya? No es por ser, bueno, no tiene nada que ver con la nacionalidad, ¿no? Pero en la política exterior, los ingleses siempre han sido muy especiales, ¿no? Siempre han sido muy nacionalistas. Ellos han querido que prevalezca lo suyo, ¿no? Incluso cuando Inglaterra pertenecía a la Unión Europea, cuando, cuando Inglaterra pertenecía a la Unión Europea, ellos ingresaron, pero con ciertas condiciones. Los ingleses dijeron, bueno, aceptamos ya, entramos a esta Unión Europea, pero con una condición. Inglaterra va a tener su propia moneda. O sea, el único país de la Unión Europea que no tenía el euro como moneda era Inglaterra. A pesar de que Inglaterra pertenecía, o Reino Unido pertenecía a la Unión Europea. Mientras que en Europa todos los países trabajaban y funcionaba lo que es el euro, en Inglaterra seguía en circulación el pound, que se traduce como la libra esterlina, que hasta ahora es la moneda en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra tienen a su libra esterlina. Ellos dijeron, queremos pertenecer a la Unión Europea, bueno, después de que le han robado tanto, pero, queremos mantener nuestra economía a flote. Queremos seguir siendo líderes y queremos que nuestra moneda no desaparezca. Entonces, se hizo una excepción con el Reino Unido y se permitió que el Reino Unido ingresara a la Unión Europea, pero manteniendo su moneda. Ahora ya como Inglaterra ya no pertenece a la Unión Europea, ya normal, no le tiene que rendir cuentas a nadie y sigue con su moneda, ¿no? Con la libra esterlina, ¿no? El famoso pound. Porque, claro, antes de la Unión Europea cada país tenía su propia moneda. España tenía sus pesetas, Italia tenía sus liras, Alemania tenía el marco alemán, Francia tenía el franco, pero después se cambió todo eso y se implementó el euro, ¿no? Pero Inglaterra seguía con su libra esterlina, a pesar de que se le obligó y se le dijo, ¿no? Pero Inglaterra pues mantuvo su idea y se quedó con su libra esterlina. Ahora ya no está y sigue con su libra esterlina, ¿no? Pero Inglaterra siempre fue el que le daba un poco la contra a la Unión Europea, ¿no? Siempre tenían otro tipo de política. Es por eso que ya no forman parte, pues, porque siempre ellos eran los que se negaban a todo lo que decían la Unión Europea. Al final, ya vamos a ver un poquito de la actualidad y de los pros y contras de esta Unión Europea, ¿no? Aún estamos acá, en cómo funciona. Hemos visto ya el Parlamento Europeo. Aquí está su bandera. Esto se encuentra en Bruselas, en la capital de Bélgica, y también la capital, entre comillas, de la Unión Europea. El Parlamento es como el Congreso de ellos, no hay deciden las leyes. Y luego tenemos el Consejo Europeo. El Consejo es como la presidencia.
Acá se reúnen todos los presidentes de los países miembros de la Unión Europea. ¿Dónde está esto? También en Bruselas, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos también otra institución muy importante, que es el Tribunal de Justicia Europeo. Entonces, recordemos, si todo país en el mundo tiene tres poderes básicos, que son poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿tendrá también la Unión Europea sus tres poderes? Sí. Tiene su Parlamento Europeo, que es el poder legislativo, tiene su Consejo Europeo, que es como la presidencia, como el poder ejecutivo, y tiene su Tribunal de Justicia, que es como el poder judicial. Acá se dedican pues a ver todo lo que son temas legales de juicios y entrampamientos que tengan que ver con la Unión Europea, ¿no? Ellos se encargan de ver la justicia en los países, ¿no? Si hay casos de corrupción, si hay casos de algún delito, ellos lo investigan y lo enjuician, ¿no? Y ya lo llevan a cada país para que se investigue, ¿no? Pero ese es el Poder Judicial, ese que administra justicia. Este Tribunal de Justicia es tan bueno que algunos países en el mundo llevan sus casos a este Tribunal de Justicia para que lo puedan, pues, resolver de una manera adecuada, ¿no? A veces también, creo, yo estoy recordando ahora, se me ha venido a la cabeza, que hace años hubo un problema con el Parlamento, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto al Perú y a Chile por el tema del pisco, algo tan sencillo, ¿no? Ustedes saben que entre Perú y Chile siempre hubo una pelea, ¿no? Bueno, una pelea entre comillas, ¿no? Una disputa cultural, ¿no? Que dicen que Chile dice que el pisco es de allá y Perú dice que el pisco es peruano, ¿no? Cosa que es algo obvio, ¿no? El pisco es peruano porque tiene el nombre pisco, ¿no? Que viene de ahí, pero bueno. El tema es que se llevó este caso al Tribunal de la Justicia y allá se falló en que en realidad para la Unión Europea, para la Unión Europea el pisco era peruano. Y eso, ¿quién lo decidió? El Tribunal de Justicia Europeo. Por ejemplo, ¿no? Y así un montón de temas decide, pues se encarga de fallar y de dar, no tanto condenación, sino de resolver juicios, ¿no? El Tribunal de Justicia Europeo, ¿no? Pero ¿qué cosa tiene que ver el Tribunal de Justicia con el pisco, con lo que estoy hablando? Es que el Perú quería pues venderle a la Unión Europea el pisco de acá, el producto peruano. Así que el Tribunal de la Justicia de los europeos, de la Unión Europea, investigó este caso y dijo, bueno, para la Unión Europea, cuando se vende ese producto, la denominación de origen pisco va a ser de origen peruano. Y eso quedó como la ley y Europa reconoce que el pisco es peruano, ¿no? Cosa que debería ser de todo el mundo, porque no debería haber ninguna discusión ahí, pero bueno, es un ejemplo que les doy para que entiendan cómo funciona más o menos el Tribunal de Justicia Europeo, ¿no? Se encarga de regular todo lo que tiene que ver con los temas legales dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esos son los tres poderes de este país que es la Unión Europea, ¿no? Entre comillas, país también, ¿no? Esta unión supranacional que es la Unión Europea, ¿no? Pero además de sus tres poderes, que son el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que es el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y el Tribunal de Justicia, aparte de esos tres que son los más importantes, la Unión Europea tiene también a su Banco Central, al Banco Central Europeo, que es la institución más importante en el aspecto económico. ¿Ya? El Banco Central es como su banco principal donde se emite el euro. Y todo país tiene eso también. Acá en el Perú tenemos un banco central, claro, claro que sí. Tenemos, por ejemplo, el Banco Central de Reserva. No sé si tengo acá un billete para mostrarles. No, ya lo guardé. A ver, un segundo, ya les voy a mostrar acá algo interesante. Mm, esperen un segundito que voy a buscar esto.
Ah, ya, jóvenes, tardé un poquito, pero encontré que acá tenía algún billete guardado y les quería mostrar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a nuestra moneda que son los soles, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un billete, ya. ¿Qué cosa dice acá en todos los billetes? Dice, ¿no? Banco, ay, no se ve nada. Banco Central de Reserva del Perú, ¿verdad? Dice acá arriba, ¿no? Banco Central de Reserva del Perú, ya. Esto que aparece acá en todos los billetes tiene esta parte que dice acá, ¿no? Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? ¿Por qué existe eso? ¿Qué cosa es el Banco Central de Reserva del Perú, por ejemplo? Es el lugar donde se emiten los soles, nuestra moneda local, ¿no? Todos los países en el mundo tienen, bueno, no todos, ¿ya? Pero la mayoría de los países tienen su banco central, que es el banco donde las reservas del Perú se vuelven documentos. Es un tema muy extenso, pero vamos a hacerlo en sencillo, ¿ya? Vamos a explicar acá con imágenes. Todas las monedas, ¿no? A ver un momento esto. En todas las monedas, básicamente, son la representación de la riqueza de un país, ¿no? Si un país tiene, digamos, reserva de petróleo, reserva de oro, de plata, todo eso lo tiene que traducir en un documento, que es la moneda, porque al final la moneda es eso, un documento, es un producto que te dice que ese papel, que es el billete, tiene la cantidad o vale lo mismo que tanta cantidad de oro o de plata o de reservas, ¿no? Que se guarda pues en soles, ¿no? Depende de cada país, ¿no? Eh, ya que les quiero compartir eh, la moneda, pues, ¿no? De los europeos, que es el euro, ¿no? Bueno, aquí está. Bueno, ustedes ya te lo han visto antes, pero igual. Acá vamos a ver los euros. Entonces acá son los euros, que es la moneda de Europa, ¿no? Cada euro actualmente está equivaliendo a algo de 4 soles, más o menos. Sí. El euro siempre ha sido mucho más alto que el dólar, ¿no? Para los peruanos. Ya. Entonces, esta monedita que es el euro, se emite, aquí está la bandera de la Unión Europea. Esta moneda que es el euro se emite en el Banco Central Europeo, que es un banco que se ubica en la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Ahí es donde se emite esta moneda. Se intercambia todas las reservas de divisas que tiene un país, en este caso la Unión Europea, y se emite este billete, que es válido para todos los países del mundo. Tú puedes llevar un euro y puedes hacer transacciones, ¿no? En todos lados. Claro que tienes que ir a una casa de cambio donde te lo cambian por soles, ¿no? Pero igual, o la moneda local, ¿no? Pero básicamente lo que les quiero explicar es eso. Que ¿quién es el que emite estos billetes? El Banco Central Europeo, ¿no? Aquí tenemos 5, 10, 20, 50, 100, 200, ¿no? Que básicamente cada tamaño es de la denominación, ¿no? Para que la gente que no pueda ver también sepa que un billete pequeñito es 5 y más de 20, ¿no? Bueno, ¿dónde se emite esa moneda? En el Banco Central Europeo, que se encuentra en Frankfurt. No está en Bruselas. Bueno, aquí tenemos entonces lo que les está explicando, ¿no? El Parlamento Europeo es el más importante, luego está el Consejo Europeo, que es como la presidencia. Acá se reúnen en ese edificio todos los presidentes de los países miembros, ¿no? De los Estados miembros. Y ellos son los que deciden los, los problemas o las situaciones o las demandas que tenga pues cada país con respecto a lo que se va a hacer, ¿no? Qué políticas se va a sugerir. Pero ellos están regulados por lo que diga el Parlamento Europeo. El Parlamento siempre tiene mucho más poder en todos los estados del mundo, ¿no? Igual acá en el Perú, el Congreso lo que diga es ley, ¿no? Porque, literalmente, ¿no? Y lo que haga el presidente tiene que regirse a eso, ¿no? Igual acá, ¿no? El Parlamento es el que hace las leyes y ellos tienen que más o menos a partir de eso crear nuevas órdenes o hacer que se cumplan, ¿no? Acá tenemos pues a los dos principales presidentes del Consejo Europeo actualmente, ¿no? Porque esto va cambiando casi cierto tiempo, ¿no? Acá tenemos el presidente de Francia actualmente, que es Macron, y tenemos a la primera ministra, ¿no? A la canciller de Alemania, que es Angela Merkel.
En Alemania no hay presidentes, en Alemania hay canciller. Bueno, sí, sí hay presidentes, pero en Alemania el presidente del Congreso, que es una institución distinta, el canciller es como el presidente de los ministros. Ese es el más importante en Alemania. Por eso que en Alemania el canciller tiene más poder que el presidente. En este caso, en Alemania, la canciller es ella, Angela Merkel. Ellos son los dos pesos pesados de la Unión Europea, ¿no? Los que dicen ellos enfrentan a los presidentes de los demás tienen mucho más valor, porque esos dos países son los que rigen, ¿no? Y los que deciden lo que va a pasar en la Unión Europea. En teoría, los 27 son los que deciden, pero en la práctica, estos dos países son los que tienen más poder económico y más poder diplomático, ¿no? Antes, cuando estaba también Inglaterra, el primer ministro Tony Blair, el que también, junto a los de Francia y de Inglaterra, los que mandaban, ¿no? Actualmente el primer ministro de Inglaterra es Boris Johnson, ¿no? En Inglaterra también no hay presidente. En Inglaterra el que tiene más poder es el primer ministro. Bueno, en Inglaterra en realidad tienen a una monarquía, tienen a su reina, pero la reina no es la que gobierna, sino el primer ministro. Bueno, y como se fue Londres, como se fue Inglaterra de la Unión Europea, solamente quedaron ellos dos. Y la ciudad más importante del comercio, con ustedes hemos visto lo que es la geopolítica, ¿no? Ya. ¿Se acuerdan que según la geopolítica todos los países tienen un Heartland, ¿no? Ya. Y que el Heartland era la zona económica más importante, ¿no? El corazón económico, ya, entre comillas, ¿no? En resumen, perdón, ya. Si la Unión Europea es como un país, ¿cuál sería su Heartland? No sería Bruselas, ¿ya? En época en la cual estaba Inglaterra en la Unión Europea, el Heartland de la Unión Europea sería o era Londres, porque ahí estaban los principales bancos, las principales finanzas, ahí se intercambiaba principalmente lo que es la moneda, el euro, ¿no? Ahí se llevaban las grandes transacciones del euro, ¿no? Pero como ya se fue, la Unión, como ya se fue el Reino Unido de la Unión Europea, ya se quedó sin Londres, la Unión Europea, entonces cambió su Heartland. Es el único país en el mundo que cambia de Heartland, ¿no? Y ahora está en disputa dos grandes ciudades de la Unión Europea, que son París y Frankfurt. Frankfurt es una ciudad históricamente banquera, ahí están los bancos, ¿no? Y ahí encima se encuentra el Banco Central Europeo. Entonces, el Heartland de la Unión Europea actual es Frankfurt. Ahí se encuentra la principal ciudad donde se intercambian, donde están los bancos, las industrias, las empresas. Y también está el Banco Central Europeo. Pero muy de cerca le sigue París, que está tratando de competir con Frankfurt para que ahí sea la nueva ciudad donde lleguen los capitales, los bancos y vuelvan a hacer inversiones, ¿no? Al final ya vamos a mostrar ya en dónde está Frankfurt en el mapa. Ya, bueno, para finalizar, jóvenes, vamos a ver un poco de las tensiones. Esto ya es solamente un comentario, ¿no? Al final, simplemente de la actualidad, ¿no? Básicamente, Inglaterra se retiró, como ya hemos visto, por el tema de la migración. Básicamente, como estos últimos años han venido muchos migrantes de zonas del mundo que están en conflicto, como Siria, como Palestina, los europeos recibían al año una gran cantidad de inmigrantes. Así que en el Parlamento Europeo, donde hacen las leyes, se decidió en conjunto de que todos los países miembros deben acoger un poco depende de sus capacidades, a cierta cantidad de inmigrantes. Así que dijeron, bueno, todos los países tenemos que aceptar a los inmigrantes. Ya, muy bien. Pero todos los países no pueden aceptar la misma cantidad, ¿no? Un país que es pobre o un país que no tiene tanta riqueza como otro no puede hacerlo, ¿verdad? Entonces ya. Y se dijo, bueno, los países que tengan más riqueza, los países que estén mejor preparados en la Unión Europea van a recibir más. ¿Como qué países? Como Alemania, como Inglaterra, como Francia. Países como Hungría, como Rumania, como Grecia, que no tienen mucho poder económico, mucha infraestructura, que son un poquito más pobres, entre comillas, no, van a recibir menos. Ahí fue donde Inglaterra dijo, o sea, ¿por qué culpa tengo yo, Inglaterra, de tener mejor capacidad, mejor economía, y que a mí me van a poner la responsabilidad de tener más inmigrantes? Porque tú tienes más infraestructura, tú tienes más dinero, puedes tener mejor a los inmigrantes, ¿no? Y eso fue un gran problema. A partir de eso, los ingleses
y la ciudadanía inglesa pues se quejó y no quisieron pues aceptar a tantos inmigrantes, y eso fue el punto de partida para que los ingleses ya empezaran a retirarse. También cuando hubo una crisis económica en Grecia, los demás países dijeron, bueno, hay que apoyar a Grecia, darle préstamos. Y de nuevo, los países que tengan más dinero van a tener que prestarle más. ¿Por qué? Y Inglaterra de nuevo se quejó, pero si yo, ¿qué culpa tengo de tener más plata y de prestarle a este que no sé si me va a devolver la plata? Y así, por esta serie de motivos que yo lo he resumido en dos palabras, básicamente, pero es mucho más complejo el tema. Por estos motivos, Inglaterra, aquí vemos una foto histórica, decide retirarse de la Unión Europea, básicamente. Bueno, jóvenes, hemos visto ya qué cosa es la Unión Europea, cuándo se funda, cuáles son sus símbolos, su moneda, sus estados miembros, ¿no? Y sus instituciones, ¿no? Ahora aquí vamos a ver en el mapa al final algunas cuestiones importantes que tenemos que aclarar. Ya, esto de aquí, acá tenemos a Europa, ¿no? Vamos a poner en el mapa los principales países europeos, ¿no? Pero primero vamos a mostrar lo que les quería enseñar, ¿no? A ver, un momentito. Se pone un poquito lento esto. Ahí está. Es que cada vez que se pone lento es porque estaba cargando una clase anterior. Pero bueno, ya vamos a retirar esto. Y vamos a ver acá un momentito. Ya está, ahora sí. Vamos a compartir acá el mapa, el Maps, este de acá, que nos ayuda bastante, para ubicarnos en el contexto. Ya saben, chicos, tengan un poquito de paciencia, porque esto de acá en internet sabe que es un poco lento, se letea, se lajea, ¿no? Como se dice. Y es cuestión de esperar un poquito. Bueno, estaba acá enseñando en la clase pasada lo que es México. Esta herramienta me está sirviendo bastante. No sé cómo no lo sé antes, porque acá nos explica todo de una manera un poco más sencilla y cómo es en la realidad, en vez de explicar con frases o con dibujos, ¿no? Acá está todo. Ya bueno, vamos lentamente para que no se interrumpa. De México nos vamos a Europa, acá, al primer mundo, como le llaman ellos, ¿no? Que también ese es un debate. Actualmente ya está desfasado ese término de primer mundo, segundo mundo, porque eso era de la Guerra Fría. Ya no se usa esos términos. Pero bueno, ya, acá está Europa. Eh, la Unión Europea funciona casi como un país en lo que es la política externa y la macroeconomía, ¿de acuerdo? Todos ellos dijeron, pues vamos a hacer una unión, perfecto. Entonces, se unieron pues en esta especie de confederación llamada la Unión Europea, que no es una confederación, es una unión de países diplomáticamente unidos, básicamente, ¿no? Cuando hablo de la diplomacia, yo me refiero a las relaciones externas con otros países, ¿no? El Perú puede hacer relaciones y puede hacer acuerdos con la Unión Europea como si fuera un solo país, ¿ya? Incluso también hay muchas normas y muchas facultades que nos puede dar la Unión Europea. Por ejemplo, tú cuando tienes una visa para ir a un país miembro de la Unión Europea, ya puedes ir a cualquier país sin ningún tipo de límite y ya no te piden otro tipo de documento, porque todo este país funciona como solamente uno. Así que si tú solamente tienes el pasaporte de Portugal o de Italia, ya puedes ir a Francia, puedes ir a Alemania, a Países Bajos, a Bélgica o a Suecia, porque ya es todo un pasaporte, es como si fuera un país, ¿no? Y esto pues se usa para la integración de todos los países, ¿no? De la Unión Europea. Tiene una capital, entre comillas también, ¿no? Donde está la sede del Parlamento Europeo, que es su Congreso, ¿no? Como les dije, ¿no? Cada país se peleaba por tener la capital, ¿no? Pero para no crear conflictos, a veces pasa esto que cuando hay luchas entre ciudades, se elige a una ciudad que no tenga nada que ver para poner la capital. Eso ya pasó antes en muchos países. Por ejemplo, vamos a exprimir este mapa. A veces se lentea un poquito. Por ejemplo, aquí en Brasil también les pasó lo mismo. Hace muchos años, dos ciudades se peleaban por ser la capital.
por ser Herland, por ser la capital. Se peleaba Sao Paulo con Río de Janeiro. Los dos querían ser la capital de Brasil. Así que el Estado decidió, bueno, ni para uno ni para otro. Brasilia, al centro de Brasil. Igual pasó con Australia, acá. Dos ciudades se peleaban por ser la capital. Se peleaba Sydney y se peleaba Melbourne, que está por acá, en este lado. Está un poquito lento, pero yo les explico. Acá está Sydney y acá está Melbourne. Las dos se peleaban por ser la capital. ¿Cuál ganó? Ninguna. Se hizo una nueva capital acá, en la sierra en las montañas de Australia, que es Canberra. Pasó lo mismo en la Unión Europea. Dijeron, bueno, ¿qué capital hacemos para no pelearnos? O Berlín, o París, o Londres. Bueno, ninguna. Bruselas, acá, en Bélgica. Este pequeño país de acá, que no se pelea con nadie nunca, va a ser la capital, ¿no? Acá en Bruselas, para que no haya ningún conflicto. Acá está el Parlamento Europeo, en esta pequeña ciudad. Bruselas más o menos es el tamaño de la ciudad de Arequipa, más o menos. No es una ciudad muy grande. Y aquí está el Parlamento Europeo. No lo puedo ubicar exactamente dónde está, porque ya buscar calles y todo eso, y rincones, pero bueno, acá está en Bruselas. Acá está, en esta ciudad está la capital. Y como les digo, es una zona estratégica, porque acá está Bruselas, miren, y acá está Berlín, acá está París, acá está Londres. En el medio de estas está Bruselas. Por eso es que se eligió esta capital como sitio estratégico. Pero les expliqué que el Herland de la capital, el Herland de, de la Unión Europea, o sea, la ciudad donde se ubica el comercio y la industria y la economía, está acá en Frankfurt, Alemania, que es la ciudad más comercial y más industrializada de Alemania, ¿no? Aquí tenemos a Frankfurt. Aquí se encuentra, miren qué bueno se ve. Aquí se encuentra la sede del Banco Central Europeo, ¿no? Uno de estos edificios es la sede, creo que es este de acá, el Banco Central Europeo. Aquí se emite lo que es el euro, en esta gran ciudad. Ya no está Londres, pues antes Londres era pues el Herland, ¿no? Ahora ya es Frankfurt, porque ya se fue. Pero bueno, jóvenes, bueno, vamos a aprovechar este tiempo para mostrarles lo que les quería enseñar, ¿no? La ubicación de los países de la Unión Europea. Bueno, solamente es algo para complementar, ¿no? Bueno, acá también es. Ya acá. Vamos a ubicar, ¿no? Por ejemplo. Ya, acá tenemos a la Unión Europea, ¿no? Alemania, acá podemos ubicarlos, ¿no? En este mapa interactivo, ¿no? Alemania, Francia, España, ¿no? Para que más o menos vean, ¿no? En el continente europeo donde se ubica la Unión Europea, ¿no? Que por tamaño no es un... O sea, si lo consideramos a la Unión Europea como un solo país, como ellos quieren ser reconocidos, pues sería un país muy extenso, ¿no? Casi del tamaño de Estados Unidos. No, igual, aunque se junte toda la Unión Europea, casi no es del tamaño de Estados Unidos. Estados Unidos es muy grande. Los países americanos son mucho más grandes que cualquier país europeo. Miren el tamaño y la diferencia, ¿no? Ya, bueno, Portugal también pertenece. Y así nos vamos siguiendo. Bélgica, todo esto. Hasta esta marca. Hay países que son importantes en Europa que no pertenecen a esta unión. Por ejemplo, ya le hemos dicho, el Reino Unido, que se salió. Son 27 miembros. Acuérdate. ¿Cuántos miembros tiene la Unión Europea? 27. Era 28. En su libro aparece 28. Pero hay que actualizarlo eso. Actualmente ya son 27 porque ya se retiró el Reino Unido. ¿De acuerdo? Acuérdate de eso. Ahora, hay países que se quieren ir también. Sí, claro que sí. Por ejemplo, Hungría, ¿no? Que también tiene problema con la migración. Es que también hay mucha gente que se aprovecha de esto y dice, bueno, si me voy a un país de la Unión Europea y me dan el pasaporte, me voy a Eslovaquia, a Rumania, a Croacia, entonces, ya me dan el pasaporte y me voy a otro país, ¿no? Ya me voy a Francia, España, Alemania para trabajar. Y la gente dice, que vivo, ¿no? Y ahí se van generando muchos problemas de la migración. El principal problema que tiene esta Unión Europea es la migración, ¿no? Por el tema de la migración es lo que se están separando muchos países. Pero, como les decía al empezar la clase, a pesar de estos problemas que tiene, ¿no?
Eh, a pesar de estos problemas que tiene, la Unión Europea igual es un ejemplo pues, para todos estos países de nuestra región, ¿no? Sobre todo de acá, de nuestra región, que estamos tan separados, ¿no? No puedo elegir República Checa. Czech Republic. Ahí está, Czech Republic. Bueno, pero les decía, hay países muy... Uy, ya me quedan solamente 4 minutos. Bueno, ya vamos con las preguntas. Hay un gran país que no pertenece a la Unión Europea, que es acá, Rusia. ¿Por qué Rusia no pertenece a la Unión Europea? Porque tiene otros intereses. Porque los aliados de Rusia no están acá, en la Unión Europea, sino están acá, en Asia. Los aliados de Rusia es China, el principal rival de Estados Unidos. Siempre Rusia, esté como esté, va a rivalizar con Estados Unidos, ¿no? Aunque ya no sea lo mismo que antes. Bueno, jóvenes, nos quedan 4 minutos. Ya saben que tienen que hacer preguntas en este momento y tienen que tener su cámara encendida. Muy bien, yo estoy considerando aquí quienes están con su cámara prendida y yo me considero pues, como un otro, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Preguntas al respecto de esta clase? Muy bien, estoy viendo que quienes están con su cámara encendida. Excelente, muy bien. Ya se les recuerda siempre que la cámara encendida también se califica, eso es una nota. Así que se les recuerda siempre. A los que no, los que paran con su cámara apagada también se les recuerda, ¿no? Todo queda igual registrado, chicos. Muy bien. ¿Preguntas? Tenemos 3 minutos. ¿Preguntas, preguntas? Si algún día quieren viajar a algún país de la Unión Europea, tienen que saber lo que es la visa Schengen. La visa Schengen es como un espacio o un documento que te permite ir por cualquier país de la Unión Europea. No basta que estés en Portugal, en España. Si tienes ese documento que es la visa Schengen, te puedes ir a cualquier país del espacio Schengen, que son los países de la Unión Europea, ¿no? Y eso mucha gente aprovecha, pues, ¿no? Y va, como te digo, a Polonia. El profesor, ¿cómo se consigue esa visa que está diciendo? Bueno, tienes que pasar por una serie de procesos. Todo lo que tiene que ver con visas se empieza y se comienza desde lo más básico, que es las embajadas. Ustedes saben que las embajadas son los sitios donde se encuentran un espacio pequeño que pertenece a otro país, ¿no? Por ejemplo, si tú te quieres ir, por ejemplo, ¿no? a Portugal, España, acá tenemos en San Isidro, creo que está la Embajada de Perú en España, te vas ahí. Ahí tienen incluso en la pared pegado, ¿no? Un afiche de cómo seguir esa documentación, ¿no? Que básicamente es pagar el Banco de la Nación ciertos documentos que tienes que juntar y vuelves de nuevo a la embajada y solicitas. No es que cualquiera puede decir, bueno, yo quiero irme allá y pido y me voy. No, tienes que solicitar eso a la a España o que es un miembro de la Unión Europea. Vas allá y te hacen como una especie, pues, ¿no? De examen, ¿no? Algo así, ¿no? Pero para pasar de que vayas a la embajada a que te pidan un día para el examen, demora unas semanas, ¿no? Y tienes que sustentar por qué, ¿no? Tengo que ir por trabajo, por estudio, por algo, ¿no? Y tienes que sustentar por qué. No es que yo quiero ir allá a recién buscar o a recién ver qué hacer, ¿no? Tienes que ya tener antes algo, ¿no? Una beca o el pago de un curso o el contrato de un trabajo, ¿no? Por eso es tan complicado, pues, porque tienes que tener algo ya antes, ¿no? Después de eso, ya sustentas, ahí ya es como un pequeño examen, esperas unas semanas y recién ya te dan ese tipo de visa Schengen. Esa visa Schengen es la que te permite ir a España y a cualquier país de la Unión Europea, ¿no? Bueno, básicamente es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero ya saben que tienen que tener algo antes, ¿no? Me queda un minuto. Chicos, nos vemos el día de... ¿Cuándo nos vemos? El día jueves para historia universal. La tarea y el video lo van a encontrar en la plataforma. Entonces, cualquier pregunta me la hacen llegar en el celular, en el WhatsApp. Y nada, chicos, nos vemos entonces el día jueves. Cuídense bastante y hasta entonces. Chao, profesor.